Y ya para continuar con la siguiente charla, cuyo título es Avances sobre el uso de bacterias promotoras en la propagación de especies leñosas, también a cargo de Ezequiel Arraburu, Mauro Yarti y Sergio Martínez. Vamos a continuar con esta, en la misma modalidad, ¿no? Vamos a estar hasta más o menos las 20 horas escuchando la charla y vamos a tener luego unos 15 minutos para las preguntas y el cierre. Así que les dejo la palabra. Bien. Muchas gracias. Bueno, inicialmente habíamos organizado esto para que por ahí Mauro y Sergio pudieran exponer un poco de los avances en cuanto a la bioinoculación en especies leñosas. Bueno, Sergio por una cuestión horaria no pudo estar hoy, así que lo vamos a escuchar a Mauro y después, bueno, haremos algunas cuestiones finales. Bueno, puedo compartir pantalla, ¿no? Sí, Mauro, adelante. Bueno. Bueno, ¿se ve ahí? Sí, perfecto, Mauro. Bueno, cualquier cosa me avisan. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un poco la idea de este webinar, como decían, era comentar algunas cuestiones sobre los avances sobre el uso de bacterias promotoras de crecimiento vegetal en la propagación de especies leñosas. La idea, bueno, voy a hacer una pequeña introducción a lo que es algunas cuestiones de bacterias promotoras del crecimiento vegetal y vamos a comentar algunas de las cosas en las que estamos trabajando en el laboratorio actualmente y Ezequiel le va a dar un cierre a esta parte de la presentación. Así que bueno, para comenzar, vamos a recordar un poco que bueno, las plantas se encuentran en interacción con una amplia diversidad de microorganismos, entre ellos bacterias, y un poco como mencionó José Luis antes, las plantas, esta interacción entre las bacterias y las plantas pueden darse de diversas maneras. Esta relación puede ser una relación neutra, en la que la planta no vea afectado su crecimiento. Puede ser una relación perjudicial para la planta, como es el caso de las bacterias que son patógenas y que afectan el desarrollo de las plantas. Y hay otro grupo de bacterias que establecen relaciones benéficas con las plantas, y es en este grupo de bacterias en el que nos vamos a centrar ahora, que son las bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Estas bacterias habitualmente se dice que actúan de dos maneras principalmente. Se habla de mecanismos de acción directos y mecanismos indirectos. Los mecanismos directos están vinculados principalmente con la biofertilización, que está relacionado con la mejora en la adquisición de nutrientes por parte de la planta. Esto ocurre gracias a la capacidad que tienen muchas de estas bacterias de fijar nitrógeno atmosférico, de solubilizar nutrientes que puede que no se encuentren disponibles para las plantas en condiciones adecuadas, como puede ocurrir con fosfatos, zinc y potasio. Y también estas bacterias pueden producir sideróforos que mejoran la adquisición de hierro por parte de las plantas. Otro método de acción, otro mecanismo de acción directo de parte de estas bacterias promotoras de crecimiento vegetal tiene que ver con la fitoestimulación o la modulación de niveles de las hormonas vegetales o fitohormonas. Y esto puede darse porque las bacterias son capaces de producir fitohormonas como las citocinas o las giberelinas, las auxinas, o modular los niveles de etileno en plantas. Por otro lado, otros mecanismos de acción son los indirectos, que están vinculados a la resistencia a estreses bióticos, lo que comúnmente se conoce como acción de biocontrol, y esto tiene que ver con la capacidad de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal, o de alguna de ellas, de producir antibióticos y enzimas, de competir con aquellas bacterias que son patógenas para las plantas, y de inducir en las plantas lo que se llama resistencia sistémica inducida, que tiene que ver con la capacidad de defensa de la planta frente
ataque de patógenos. Estas bacterias normalmente las podemos clasificar de acuerdo a su ubicación. Estas bacterias las podemos encontrar adheridas a superficies de hojas y tallos, en ese caso hablamos de bacterias filosféricas. Las podemos encontrar en una relación simbiótica, como ocurre típicamente en nódulos raíces, como ocurre en las leguminosas. Y también las podemos encontrar como endófitas, residiendo en los tejidos internos de las plantas, o como rizosféricas, que se encuentran adheridas a la superficie de las raíces o semillas. Y estas normalmente son las que están más difundidas en la comunidad. ¿Está bien? Como en este esquema lo que se representa es la gran diversidad de bacterias que hay presentes en los suelos, y cómo la planta, a través de la excreción de diferentes compuestos y moléculas, es capaz de atraer y seleccionar eh, algunos géneros específicos que son capaces de adherirse a la superficie de la raíz y pasan a formar parte de la rizósfera de la planta. Y solo algunas de estas bacterias son capaces de ingresar adentro de la raíz y pasan a ser bacterias endófitas. Esto es lo que acabamos de ver, es un ejemplo de las raíces. Pero la comunidad bacteriana de las raíces, o microbioma de las raíces, no necesariamente es igual a la de otros órganos de las plantas. Capaz, es posible que las hojas, el tallo, las semillas, e incluso las flores, tengan comunidades bacterianas diferentes. Esto ocurre porque hay diferentes maneras de ingreso de la parte de las bacterias endófitas al interior de las plantas. El principal mecanismo es el que se encuentra esquematizado acá, que es a partir de los microorganismos que se encuentran en la rizósfera, que ingresan a través de las raíces y a través de los tejidos del xilema de la planta se mueven hacia otros órganos de la planta. Y esto les posibilita colonizar nuevos órganos. Pero esta no es la única manera, porque por ejemplo en las hojas también pueden ingresar microorganismos a través de los estomas o de heridas que se producen. Y otra cuestión también es la transmisión, lo que se llama transmisión vertical de bacterias, que está dada por semillas. ¿Está bien? La planta madre transmite a través de las semillas su parte de su comunidad bacteriana a la siguiente generación. Por lo que acabamos de decir, resulta muchas veces de interés lograr aislar estas bacterias promotoras del crecimiento. Una manera de aislar estas bacterias endófitas está esquematizada en esta figura y consiste en, a partir de un ejemplar de una planta, tomar ya sea hojas, tallos, raíces y realizar una desinfección superficial que puede darse con etanol o con lavandina, de manera de asegurarnos de obtener solamente aquellas bacterias que están residiendo en el interior de las plantas. Estas muestras después son fragmentadas o maceradas y se inoculan en medio de cultivo para bacterias, se incuban en determinadas condiciones y se obtiene una población mixta de lo que serían bacterias endófitas, y a partir de las colonias que uno obtiene, uno puede hacer repiques y obtener aislamientos puros. Pero bueno, con esto simplemente no alcanza para saber si estas bacterias que residen en el interior de las plantas, qué tipo de relación establece con las plantas, si es una relación neutra, si es perjudicial, si es benéfica. Entonces, para obtener más información, resulta de interés caracterizarlas. Para caracterizar estas bacterias, normalmente se sigue una serie de pasos. Lo más habitual es comenzar por una identificación morfológica, que puede darse a lupa, microscopio, realizar una tinción de Gram. Posteriormente suele hacerse una identificación molecular de aquellas colonias que sean de interés,
para lo cual se usan técnicas como la PCR para amplificar un gen, el gen del ADN ribosomal 16S, que suele estar muy conservado en bacterias y que su secuenciación y después la posterior comparación con otras secuencias disponibles en diversas bases de datos nos permite lograr identificarlos, ya sea a nivel de genes o de especie. También se suelen realizar ensayos colorimétricos para evaluar si las cepas que uno obtiene son capaces de producir fitohormonas o son capaces o presentan alguna actividad enzimática de interés. También es muy habitual la realización de ensayos en placa que nos permiten evaluar si estas cepas son capaces de solubilizar algún nutriente de interés como el fósforo o como el zinc, si son capaces de producir sideróforos, si son capaces de tolerar metales pesados, y también es muy habitual los ensayos en placa para evaluar si las cepas que uno aísla tienen algún tipo de actividad antimicrobiana que permitan usarla como agente de biocontrol. También, si uno quiere continuar profundizando, puede realizar una identificación de compuestos bioactivos o de metabolitos producidos por estas bacterias mediante diferentes técnicas cromatográficas o espectrometría de masa. Y también puede amplificar genes que resulten de interés, normalmente vinculados con otras funciones, como pueden ser el NIF, que tiene que ver con la actividad de la enzima nitrogenasa, que a su vez está vinculado con la capacidad de la bacteria de fijar nitrógeno atmosférico para dejarlo en forma disponible para las plantas. Bueno, esto, en línea general, nos sirve para retomar un poco y meternos en la temática de bacterias productoras de crecimiento vegetal. Ahora vamos a intentar ver cómo nosotros en el laboratorio lo hemos utilizado para la propagación de especies leñosas, y para eso voy a comentar un poco qué es lo que hacemos en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales, que trabajamos con un cultivo in vitro, que consiste en un conjunto de técnicas asépticas que explotan la totipotencialidad de las células vegetales. Esto quiere decir que si les damos las condiciones nutritivas y ambientales adecuadas, podemos, a partir de cualquier célula o tejido de una planta, podemos regenerar otra planta completa. Entre las múltiples técnicas de cultivo in vitro, tenemos las más populares son la embriogénesis somática, la micropropagación, y tienen múltiples aplicaciones. Por ejemplo, la realización de estudios básicos de fisiología, de genética, de bioquímica, de mejoramiento genético, de producción de plantas libres de patógenos, de cultivo de plantas de interés comercial que presenten dificultades de cultivo a campo, la producción de compuestos de interés, la conservación de especies vegetales cuyas poblaciones naturales se encuentren amenazadas, y también los estudios de interacción de planta-microorganismos. Nosotros en el laboratorio, en los últimos años, más allá hace muchos años, se ha trabajado mucho en la micropropagación de especies leñosas, que consta principalmente de 4 etapas. Bueno, acá estoy esquematizando con fotos que corresponden al apacho rosado, Androanthus impetiliginosus. Estas etapas, como dijimos, son habitualmente 4. Una etapa de iniciación de los cultivos, que puede ocurrir a partir del establecimiento de estacas a partir de plantas adultas que son previamente desinfectadas, o la germinación de semillas también previamente desinfectadas y colocadas en medio de cultivo definido. Una siguiente etapa de multiplicación de los brotes, en la que uno espera obtener un número de brotes elevado, pero con esto no alcanza para obtener una planta completa, por lo cual se pasa una etapa de enraizamiento, en la que se induce la formación de raíces, y que en especies leñosas suele presentar muchas dificultades. Además, es una etapa crucial
muy crítica porque afecta la etapa posterior, que es la etapa de aclimatización, que está vinculada con la transferencia ex vitro de aquellas plantas que son producidas in vitro. Entonces, los problemas que presenta esta etapa es por ahí la formación de raíces que se encuentran subdesarrolladas o de hojas que presentan eh, alteraciones morfológicas que después dificultan estas transferencias in vitro. Entonces, acá es donde hemos estado incursionando en el uso de bacterias promotoras de crecimiento vegetal. En este esquema vemos que en un proceso clásico, que acá también está con la polinización, la multiplicación, el crecimiento, la climatización, se utilizan habitualmente lo que se denominan reguladores de crecimiento, que involucran la utilización de hormonas, ya sea citocinas, giberelinas, auxinas, que tienen un costo muy elevado y bueno, durante la climatización también se pueden utilizar soluciones nutritivas o pesticidas y todo esto, todo este proceso clásico con el uso de este tipo de compuestos, igualmente tiene una baja tasa de supervivencia después a la hora de la transferencia ex vitro. Entonces, en los últimos años ha crecido el interés del uso de las bacterias promotoras del crecimiento vegetal durante estas etapas del cultivo in vitro, porque presentaría muchas ventajas. Entre ellas, una reducción en el uso de reguladores de crecimiento, que era lo que mencionaba acá anteriormente, que lo que haría es abaratar los costos de la micropropagación. La inoculación con microorganismos benéficos mejora el desarrollo del sistema radical, lo que conlleva a una mejora en la tasa de supervivencia después en la transferencia in vitro. Además, también mejora la capacidad de resistir estrés, ya sea biótico o abiótico, y bueno, con la consecuencia, una consecuente mejora en la supervivencia. También se produce un crecimiento más rápido y una disminución de las enfermedades. Por todo esto, se está estudiando cada vez más el uso de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal en la propagación de especies leñosas. Acá en esta tabla hago un recuento simplemente a modo de ejemplo de algunas de bacterias que se han aplicado en algunas especies leñosas. Entre las más usadas se encuentra Suspiridium brasilense, que en diferentes cepas de esta bacteria CD, AC79, que han tenido muy buenos resultados en especies como Jojoba, como Frutinia y como el apacho rosado. Gracias gracias a diferentes mecanismos, por ejemplo, un aumento en el número de raíces, incremento de la tolerancia a estrés salino, incremento de biomasa, disminución en el requerimiento de auxinas. En ciruela, por ejemplo, Suspiridium brasilense ha logrado tener capacidad de biocontrol contra patógenos, pero no solamente Suspiridium brasilense ha sido usado, sino que también existen otros géneros como correspondiente a Bacillus o Pseudomonas, a Burkholderia, Mycobacterium, a Paenibacillus, a Methylobacterium, que han sido empleados en una diversa cantidad de especies, entre ellas la vid, el cerezo, el álamo, sauce, el pino, ¿está bien? Todo mediante mecanismos de promoción del crecimiento y incluso también biocontrol de patógenos. Nosotros particularmente en el laboratorio, les voy a dar como ejemplo, hemos estado trabajando en el aislamiento de bacterias de Novandus vertiginosus o lapacho rosado. Hemos obtenido cepas endófitas, 16, de hojas y de raíces de Novandus vertiginosus, que han pertenecido a géneros muy diversos como Bacillus, Paenibacillus, Rhizodium, Commonibacillus, Pseudomonas, Methylobacterium. Y todas estas bacterias, la mayoría presentó alguna característica promotora de crecimiento vegetal que evaluamos.
entre ellos fijación de nitrógeno atmosférico, solarización de fosfato zinc y la producción de fitohormonas como la auxina. Luego de haber hecho esa caracterización, probamos efectivamente la inoculación de estas bacterias durante el enraizamiento in vitro de agrobacterias vertiginosos, y hemos observado que la inoculación con algunas de estas cepas que hemos obtenido mejoran notablemente el desarrollo de las plantas respecto a las plantas desarrollo de las plantas respecto a los brotes que no son inoculados. Y no solamente eso, sino que produce mayor porcentaje de enraizamiento y en menos tiempo. Y en muchos casos disminuyen los requerimientos de auxina durante el proceso de micropropagación, lo cual también llevaría a una reducción de los costos de la propagación de esta especie. Asimismo, también hemos aislado bacterias resoféricas, entre las que hemos determinado géneros como Ctenotoxomonas, Albenela, Fingobacterium, Trebonimonas y Bacillus. Esto lo traigo a modo de ejemplo para que vean la diversidad de bacterias con las que uno puede trabajar y que pueden tener algún tipo de característica promotora de crecimiento vegetal. También estas bacterias presentaron, la mayoría de ellos, fijación de nitrógeno, solarización de fosfato, producción de fitohormonas. Y también a la hora de los ensayos de inoculación en plantas, observamos nuevamente que las plantas que son inoculadas con alguna de las cepas aisladas presentan también, de vuelta, mejor desarrollo global de las plantas respecto a las plantas que no fueron inoculadas. Y nuevamente se observa mayores porcentajes de enraizamiento y plantas de mejor calidad. Todo esto resultaría en una mejor en mayores posibilidades de estas plantas de sobrevivir a lo que es la transferencia ex vitro. Y también hemos evaluado algunas de estas cepas en ensayos de estrés salino, y observamos, por ejemplo, que una cepa de Fingobacterium incrementa la tolerancia al estrés salino como mejorando el desarrollo de las plantas en 40 milimolar de cloruro de sodio. Y la inoculación con la otra cepa también produce mejoras en los porcentajes de enraizamiento que corresponde al género Bacillus. En líneas generales, las cepas que aislamos tienen la capacidad tienen rasgos promotores de crecimiento vegetal, y después efectivamente a la hora de la inoculación han demostrado mejorar el desarrollo de las plantas o incrementar la tolerancia de estrés. Esto es por mi parte, era a modo introductorio la parte de bacterias promotoras de crecimiento vegetal, un poco lo que hicimos en la Pacho, y ahora Ezequiel les va a terminar de contar un poco en qué estamos trabajando en la laboratorio. Bien, simplemente para contarles un poco en qué seguimos. Actualmente, parte de las bacterias que estuvo aislando Mauro fueron aplicadas a otras especies, como jacarandá y como Luea divaricata, o sea, satacaballo, y han mostrado un poder promotor de crecimiento. La idea nuestra es, con estos aislamientos que son nativos de la zona y que han mostrado que resisten altas concentraciones de salinidad y demás, tratar de empezar a formular algún tipo de biofertilizante, ¿no? Esto que decimos, una aplicación más tecnológica, en el sentido de que hasta ahora lo que veníamos probando es las bacterias directamente sobre el cultivo, o sea, cultivamos las bacterias que crezcan en un medio rico y las aplicamos sobre el cultivo. El desafío que viene ahora es tratar de hacer una formulación de esas bacterias, que lo que implica es darle las condiciones a las bacterias para que perduren en el tiempo y generar un producto que sea un bioinoculante que uno lo pueda usar en el campo o en la producción de este tipo de especies. Por un lado, estamos detrás de un bioenraizante que estamos probando en el Apacho y además en otras especies leñosas.
que sería eso, tratar de formular estas bacterias juntas para ver qué combinación da la máxima producción, y por otro lado, tratar de que estas bacterias en el formulado perduren en el tiempo. Bueno, uno cuando tiene que generar este tipo de formulaciones tiene que no solo procurar que la bacteria sobreviva en el formulado, sino tener un tiempo que le permita al productor poder aplicarlo, ¿no? Porque esta cuestión de que por ahí en el laboratorio, en condiciones más controladas, uno puede asegurarse determinados títulos bacterianos, pero cuando uno lo lleva al campo por ahí, o lo lleva a situaciones más rústicas, tiene que asegurarse de que la bacteria esté para que haya el efecto deseado, ¿no? Esta cuestión que decimos. Y lo que estamos extendiendo es, hasta ahora veníamos trabajando con un montón de especies leñosas, con motivo del trabajo en hidroponía que estuvimos hablando, que les contó un poco José Luis, y la necesidad de la aplicación de estos bioinsumos en algunas especies hortícolas, estamos viendo qué especies de bacterias pueden ser trasladadas a los efectos hortícolas, e incluso están empezando algunos estudios sobre otras especies de interés, como pueden ser brócoli, que vamos a tener un webinar próximamente, o batata, que también se está trabajando con promotores de crecimiento. Bueno, eso creo que con la perspectiva, y bueno, si tienen preguntas, estamos abiertos. Muchas gracias, Ezequiel, y muchas gracias, Mauro. Muy interesante el tema, así que por favor, quienes deseen hacer alguna consulta, recuerden que tienen el chat o pueden abrir el micrófono, no hay problemas. Y mientras tanto, mientras van pensando sus preguntas, les vuelvo a dejar el link de los próximos webinars. Además, para quienes no lo hicieron, y con el objetivo de mejorar esta actividad, les dejamos también un acceso a una encuesta breve. Y por último, quien desee tener un certificado de este primer encuentro, lo podrán solicitar a través del siguiente link que les dejo en el chat. Así que, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, se la pueden hacer a Ezequiel o a Mauro. Bien. Mientras, Claudia, aprovecho este espacio para también de mi parte agradecerles por el compromiso tanto a Mauro como a Ezequiel por haber participado esta segunda parte de la primera jornada del ciclo de webinars, porque sabemos que, como bien lo decía Emma, todos estamos con muchos trabajos y esto que lleva 45 minutos de una charla son quizás horas de preparación, de planificar los tiempos y demás, y creo que ponernos a disposición desde el departamento hacia la comunidad y poder brindar charlas que nos permitan a todos seguir aprendiendo, me parece que, gracias a la generosidad, ¿verdad?, de los docentes, me parece que no queda más que agradecerles por todo este espacio. Así que no quería aprovechar este huequito para hacer mi agradecimiento a Mauro y Ezequiel. Así que, como decía Claudia, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer por el chat. Si alguien quiere abrir el micrófono y quiere hacerla también de manera oral, puede hacerla. Y si no, vamos cerrando la primera jornada de este ciclo de webinar 2021 del Departamento de Ciencias Básicas. Javier, por acá solamente agradecimiento. Y acá alguien está consultando, Ana María, Sí, quien dice que todo muy interesante, y dice sobre todo lo de la micropropagación de especies que están desapareciendo, y dice si tienen, o pregunta si tienen una sección para ello. nosotros en el proyecto en el que está incluido el lapacho rosado y algunas otras especies, lo que apuntamos es tratar de, en principio, propagar especies nativas de la Pampa, ¿no? Es la zona pampeana en la que está la provincia, y también
algunas otras especies que están por ahí más alejadas, pero la idea es que esta es una herramienta biotecnológica que puede servir para reimplantar incluso bosques nativos que fueron desapareciendo. Creo que también es importante recalcar que la propagación de nuestra leñosa nativa es muy importante y que el hecho de que ahora, bueno, muchos arbolados urbanos se requiere este tipo de especies, hace que sean necesarias por ahí más investigaciones al respecto, porque lo que estamos investigando respecto a las bacterias, lo que hacen es que las plantas sean más resistentes, en cierta forma, a sus entornos. Entonces, eso permite una mejor implantación y una mayor chance de sobrevida. Porque a veces por ahí uno dice, bueno, ¿qué especie nativa utilizar en qué lugar? Por ahí se complica con algunas cuestiones. Por ejemplo, los lapachos en los primeros estadios tienen algunos problemas para establecerse porque son muy sensibles al frío, entonces hay que cuidar los primeros años, teniendo lo que estuvimos viendo, algunas bacterias que los ayuden, por ahí a veces tenemos una mejor chance o un crecimiento más rápido. Tibetarí podría ser, o sombra de toro. Hay algunas especies nativas que estamos incorporando ahora, igual. El problema de las especies nativas que están en peligro o de extinción, generalmente es conseguir el material. Lo bueno que tiene el cultivo in vitro es que con poco material, si uno pone a punto la técnica de establecimiento, puede lograr gran cantidad de ejemplares. O sea, por ejemplo, para que tengan una idea, uno a partir de una semilla del apacho, a lo largo del cultivo in vitro en un año, contando la etapa de establecimiento, multiplicación, enraizamiento y aclimatización, puede llegar a producir unas 4.000, 5.000 plantas. Estamos hablando de una semilla, ¿no? Y si lo prolonga más en el tiempo, como esto tiene una tasa de producción exponencial, puede generar una gran cantidad de plantas en poco tiempo. Piensen que, no recuerdo ahora qué tasa de multiplicación teníamos, Mauro, ahora en el apacho. No, tampoco, pero anda bien, anda 6, muy bien. 8. Sí, Piense que sí, de sí. cada esplanto, en cada mes se producen 6 a 8 esplantos. Si hacen si les gusta hacer las cuentas, digamos, uno hace la progresión matemática, van a ver que en poco tiempo tenemos una gran cantidad de esplantos a partir de poco material. Exactamente, el tema es después, bueno, lograr sacarla de la condición in vitro y ojo, que sobrevivan, ¿no? Porque por ahí se pueden perder muchos también. Se me pareció ver Alpinus silvestris, ¿tienen pensado avanzar con otras especies de coníferas? No, generalmente estamos más con angiospermas, pero bueno, dependerá de los intereses de los futuros integrantes del equipo. En general, en el equipo tanto en el equipo de fisiología como en el CULTEP, somos un grupo bastante abierto y innovamos a veces con algunas especies, dependiendo del interés de muchos tesistas que vienen a hacer su tesis de grado, ya sea de la licenciatura, en ciencias biológicas o de ingeniería agronómica, que son por ahí las más afines a lo que hacemos nosotros, y bueno, a veces surgen algunos intereses particulares que caen dentro de los intereses del grupo, entonces son llevados a cabo. ¿Solo trabajan con bacterias o también con otros microorganismos? Por ahora solo bacterias. Está pendiente el tema de las micorrizas, que también es algo que se viene, y que se está hablando mucho en la combinación entre bacterias y micorrizas, ¿no? Que son por ahí los dos puntos que en cierta forma imitan lo que sucede naturalmente, pero que potencian las plantas que a nosotros nos interesan desde el punto agronómico o ecológico, ¿no? Muchas gracias, Ezequiel.
por tus respuestas. La verdad que muy interesante el tema. Y bueno, no sé si alguien más desea hacer alguna pregunta. ¿Qué diferencia hay en trabajar con bacterias y hormonas? Bueno, a veces el hecho de trabajar con hormonas puede generar algunos problemas fisiológicos a largo plazo. Si bien el cultivo in vitro es una herramienta que permite clonar a las plantas, el uso de fitohormonas hace que la clonación no pueda ser infinita, sino que uno tiene una cantidad de ciclos, dependiendo de la especie, a partir de los cuales puede empezar a ver cosas raras. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En frutilla se usa mucho cultivo in vitro y se la utiliza porque la frutilla tiene un problema que se llena de virus. Entonces, como se propaga por estolones, se llena de virus, entonces cada tanto hay que limpiarla de esos virus. El cultivo in vitro sirve para limpiar, por ejemplo, de patógenos a un cultivo. Ahora, si uno la propaga mucho tiempo in vitro, lo que sucede es que la frutilla empieza a tener problemas de juvenibilidad y empieza a generar plantas que no florecen. ¿Por qué? Porque la floración y la fructificación son condiciones de la planta adulta. Entonces, esos son algunos problemas que pueden tener el uso sostenido de hormonas. Como las bacterias producen hormonas en una forma particular, muchas veces más cercana a lo que la planta requiere, muchas de las hormonas que nosotros usamos en cultivo in vitro son sintéticas, que cumplen la misma función, pero tienen algunas diferencias respecto a la hormona natural. Entonces, el hecho de que la bacteria proponga la misma hormona y genere esta cuestión de la forma activa que la planta requiere, a veces facilita. Y aparte que estas bacterias promotoras generalmente producen un balance particular que le hace bien a la planta. Entonces, a veces se ve menos efectos que lo que se ve con el uso normal de hormonas. De hecho, hay algunas otras cuestiones que, por ejemplo, se forma mucho callo, muchas veces con hormona sintética, mientras que cuando uno inocula la bacteria, como le pone una proporción adecuada, la bacteria le suministra la proporción adecuada, ese callo no se ve, por ejemplo. Eso se ve mucho en enraizamiento en algunas especies de leñosa, ¿no? Y uno podría estar, ¿no?, nombrando un montón de cosas. Esto es como una breve introducción, digamos. Muy bien, Ezequiel. Bueno, no veo ninguna consulta más por este lado, así que no sé, Javier, si vos querés decir algo más. Gracias, Claudia. También agradecerte a vos por estar acompañándonos en esta moderación del webinar. No quería dejar de saludar también a todo el equipo del departamento, porque lleva mucho trabajo preparar todo este ciclo de webinar. Si bien acá estamos con Claudia, Emma, estoy yo, pero en realidad hay mucha gente detrás del departamento para que todo esto se lleve adelante, así que agradecerle a cada uno de los compañeros. Y como bien decía Claudia, si no tenemos más preguntas, Emma, si te parece ya nos despedimos, así que te veo, así que muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Ezequiel, Mauro, gracias a todos, muy clara, la verdad, la exposición excelente, excelente. Bueno, nos vemos entonces en el próximo webinar y gracias a todos por estar. Muchas gracias a todos. Saludos a todos.